Pues estamos de vuelta, son las 12:25 pasaditas y tal y como anunciábamos antes, vamos a hablar con el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, con José Antonio Nieto, que nos acompaña. Hacía ya tiempo que no venía. José Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hace tiempo que no venía y la verdad que se echa de menos estar aquí, estar con vosotros y compartir pues con todas las personas que os siguen desde sus casas este rato de la mañana, que no es muy de política, pero que es muy de hablar de Córdoba y de hablar de las cosas que nos ocurren en la ciudad. Así que encantado y agradecido que me invitéis. Vamos a hablar un poquito de todo, sobre todo a mí me gustaría pues que todo aquel que todavía le falta conocer a José Antonio Nieto un poquito mejor, que hoy consiga darle un perfil más a la figura de José Antonio Nieto. Y para ello, pues primero empezar sabiendo de dónde viene José Antonio Nieto. Bueno, pues yo nací en Guadalcázar, en un pueblecito pequeño de la provincia de Córdoba, relativamente cerca de la capital. Estuve allí hasta los 14 años y mi familia sigue estando en Guadalcázar. A los 14 años ya tuve que venir a Córdoba a hacer el bachillerato, entonces se llamaba así. Estuve haciéndolo muy cerquita de aquí de los estudios, en el Instituto Averroes, en el Cerro, en una zona que para mí me parece un gran barrio de Córdoba, pero que no tiene pues la mejor promoción probablemente. Luego estudié Derecho, acabé Derecho y empecé a ejercer como abogado. Estuve 5 años ejerciendo como abogado, luego tuve la propuesta del Partido Popular de ser asesor jurídico del grupo en la Diputación, lo hice también durante un tiempo y al poco de estar en esa labor de asesor jurídico me pidieron que fuera a Madrid como director gerente de la Fundación Popular Iberoamericana, que probablemente sea la etapa más bonita profesionalmente que yo he hecho, porque dirigía una fundación que tenía como compromiso el vincular a partidos de Iberoamérica con partidos democráticos de Europa. Estuve pues, prácticamente 20 días al mes, vivía en Iberoamérica, en algún país de Argentina, México, Colombia, Venezuela, que fue una experiencia magnífica. En el año 99 vine como concejal al Ayuntamiento de Córdoba y bueno, pues desde entonces hasta hoy, ¿no? Conociendo mejor a Córdoba, conociendo mejor el Ayuntamiento, sabiendo cuáles son los problemas que tenemos en nuestra administración más cercana, que es el Ayuntamiento, pero sobre todo también sabiendo cuáles son los problemas que tiene la ciudad y que tienen los cordobeses, que creo que a lo largo de estos años, que en fin, va para 12 años, ya tengo una idea bastante formada, bastante hecha de cuáles son los problemas y lo que yo creo que es mejor, de cuáles son las soluciones a esos problemas que tiene la ciudad de Córdoba y de poder aportar pues lo que la experiencia de esos años anteriores, de mi formación como abogado, de mi experiencia en otros países, de mi trabajo durante estos años en el ayuntamiento, para que bueno, podamos gobernar Córdoba y hacerlo bien, que es lo que yo creo que los cordobeses quieren. José Antonio, no vamos a retroceder a 12 años atrás, pero sí que vamos a retroceder a 4 años y medio aproximadamente, que tuvimos una entrevista muy parecida, solo que en este caso era en una cocina, cocinando, y hablamos de todo esto. ¿Qué ha cambiado de José Antonio Nieto 4 años y medio atrás a la situación actual, a todo lo que ha vivido el ayuntamiento y todo lo que ha vivido José Antonio Nieto como ciudadano también de Córdoba? Bueno, yo tengo un grandísimo recuerdo de esa entrevista, del rato que estuvimos cocinando ese quiché de verduras que bueno, estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno, yo lo sigo haciendo en casa cada vez que tengo oportunidad y la verdad que es una comida saludable que yo recomiendo a todo el mundo. Lo que ha cambiado fundamentalmente es que en aquel momento nosotros éramos una opción que muy poca gente creía que podía ganar las elecciones. Entonces Rosa Aguilar era la alcaldesa, era la candidata de Izquierda Unida. El Partido Socialista había hecho una apuesta muy ambiciosa con una persona que venía del gobierno de España, Rafael Blanco, y el Partido Popular era un poco el patito feo, ¿no? El que muy pocos creían que podíamos hacer tener un buen resultado. Habíamos hecho una apuesta por alguien de la casa, no habíamos hecho un fichaje fuera, habíamos intentado darle continuidad al trabajo del partido y bueno, pues teníamos mucha ilusión. La verdad que esa ilusión es la que nos llevó a ir creciéndonos durante esos meses
conseguimos un resultado francamente bueno, logramos tener 14 concejales, Izquierda Unida tiene 11, el Partido Socialista tiene 4 y fuimos la sorpresa. Durante un día, iba a decir unos días, probablemente tengo que decir una hora, pensamos que podíamos gobernar en Córdoba. Luego nos dimos cuenta que por el discurso del Partido Socialista y de Izquierda Unida iba a haber un pacto, aunque se hubiera negado durante la campaña electoral. Y eso nos provocó una decepción muy importante. Estuvimos unos meses bastante, chocados, ¿no?, por esa situación de haber ganado contra pronóstico y no haber podido gobernar, no poder llevar a la práctica nuestra gestión. Pero a partir de ahí nos crecimos, llevamos 4 años haciendo un trabajo muy intenso de perfeccionar el programa electoral que llevamos a las anteriores elecciones, de adaptarlo a la nueva situación de crisis que tenemos ahora mismo, de compartir con la gente lo que queríamos hacer en Córdoba y lo que, bueno, pues por el pacto entre Izquierda Unida y PSOE no pudimos hacer, y eso nos ha permitido, probablemente en estos 4 años, ha sido 4 años donde he hablado mucho menos que en los anteriores y he escuchado mucho más que en los anteriores. Y nuestro proyecto se ha enriquecido precisamente por la aportación de muchos cordobeses que nos han dicho cómo se podía mejorar, cuál era la situación real de Córdoba hoy, con una situación de paro terrible, con las empresas más débiles que nunca, con los autónomos en una situación límite y crítica que tenemos que apoyar. Nos ha permitido ir hacia arriba, tener más fuerza, probablemente que hace 4 años. Estamos más hechos, no solo porque han pasado 4 años y tenemos 4 años más, sino porque ha sido un revés que yo creo que en la vida se aprende más de los reveses que de los éxitos. El éxito fue ganar, el revés fue no gobernar. Y ahora mismo yo creo que este proyecto que vamos a presentar a los cordobeses del Partido Popular está mejor confeccionado, está más probado, tiene más rodada a la gente que lo tiene que llevar a la práctica, el equipo que lo tiene que llevar a la práctica, y sobre todo es más conocido por los cordobeses. Y eso para mí es lo fundamental y es, si tuviera que decir una cosa, el gran cambio de hace 4 años a cómo estamos ahora. ¿Cómo ve José Antonio Nieto junto al equipo? Porque bueno, en estos tiempos que corren es verdad que el ayuntamiento es la casa de las penas, por así decirlo, de muchísimos cordobeses que bueno, se ven a la desesperada y llaman puertas buscando algo. Yo sé que a vosotros, igual que al resto de la corporativa municipal y demás, llegan a las puertas, llaman, os cuentan. ¿Cómo veis la situación vosotros actual de nuestra ciudad, que es lo que ahora mismo nos vamos a centrar, aunque la provincia también tiene mucho que aportar? Bueno, la situación es terrible. Decir otra cosa es mentir. Yo tengo mucha ilusión, creo que esto se puede cambiar, que las cosas se pueden hacer mejor y haciendo mejor las cosas desde el ayuntamiento le va a ir mejor a los cordobeses. Pero a día de hoy la situación es límite. Yo tengo en mi despacho en el ayuntamiento probablemente, y no exagero, pues más de 2.500, 3.000 currículum de personas que han ido y que se han incorporado a la ciudad, se han incorporado a la actividad productiva en los últimos años, en los años de crecimiento. En esos años de crecimiento y de desarrollo tan importantes que hemos tenido en Córdoba, se han acostumbrado o han legítimamente a disfrutar de una calidad de vida importante, se han metido en una casa, tienen una hipoteca con el banco, se han comprado un coche y de pronto eso se ha cortado. Ha habido un momento en el que la actividad, sobre todo ligada a la construcción, ha caído, se ha derrumbado absolutamente, los bancos han estrujado, han apretado y le han quitado las posibilidades que tienen de seguir pagando su hipoteca o de seguir accediendo a un crédito, y ahora a la desesperada, cuando ya no tienen dónde acudir, pues van al ayuntamiento y hablan con todos los partidos políticos. A mí me han presentado currículum magníficos de personas con una trayectoria impecable y que no tienen puestos de trabajo ni opciones de encontrar un puesto de trabajo en Córdoba. Y eso es lo que a nosotros nos convence de que la prioridad absoluta en los 4 próximos años tiene que ser el empleo. No que el ayuntamiento cree empleo, no que el ayuntamiento enchufe a nadie, sino que el ayuntamiento se dedique íntegramente, y todos los que formen parte del gobierno municipal, a crear las condiciones en Córdoba para que vengan empresas, para que las empresas de Córdoba sean más productivas, para que las empresas de Córdoba puedan crecer y dar empleo a las personas que lo necesitan, y que cuanto antes dejemos de estar acostumbrados
a una situación en la que estamos en más de 40.000 parados en la ciudad de Córdoba, más de 40.000 parados que suponen en este momento ya casi 11.000 familias que no tienen a nadie de su familia trabajando, que todos tienen o bien un subsidio o bien ya no cobran nada y tienen que, bueno, pues salir adelante con el apoyo de alguna organización como Cáritas, como Banco de Alimentos o el apoyo inconmensurable de las familias, que es lo que están manteniendo a mucha gente en pie y a mucha gente con una cierta dignidad. Eso es lo que tenemos que cambiar, a eso es lo que tiene que dedicarse el Ayuntamiento. Nuestro programa va a ir orientado a crear empleo en los próximos 4 años. Probablemente el giro que tenemos que dar va a ser importante, porque tenemos que intentar que el Ayuntamiento no sea un espacio privilegiado donde se consoliden mucho los derechos de unos pocos, pero se perjudique mucho el derecho de la mayoría de los cordobeses que no tienen esa opción de poder trabajar, de tener un trabajo seguro, de tener un trabajo bien remunerado, de tener una jornada laboral corta, sino que están expuestos a un mercado laboral tremendamente voluble, donde, bueno, pues las empresas lo están pasando muy mal, no pueden contratar con periodos largos de contratación, casi siempre se ofrecen contratos de media jornada o contratos temporales muy cortos que no te permiten, pues, independizarte o tener seguridad para poder mantener una familia, o para poder meterte en una vivienda, o para poder, en fin, hacer tu vida, que es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa que hagan los cordobeses. Creo que tenemos bien diseñado y bien pensado lo que tenemos que hacer. Y sobre todo estoy convencido que esto no es una solución fácil, que esto no depende de la ocurrencia de cualquiera en una tertulia de bar, sino que esto requiere un análisis profundo y que depende básicamente de transmitir confianza, de que haya un gobierno sólido y una persona o unas personas que lideren el futuro de Córdoba y que permitan ir al País Vasco y traer empresas que inviertan aquí, ir a Galicia y traer empresas que inviertan aquí, ir a Madrid y traer empresas que inviertan aquí, y poder transmitir también a los empresarios de Córdoba, a los pequeños empresarios, a los autónomos de Córdoba, confianza para que mantengan sus negocios abiertos y activos, ¿no? Ese va a ser nuestro trabajo y a eso nos vamos a dedicar en cuerpo y alma los próximos 4 años. En estos últimos 4 años, ¿se puede decir que José Antonio Nieto ha llegado a la madurez política totalmente, o todavía hay mucho camino por delante? Hombre, yo creo que mira, en política, yo creo que en nada en la vida se acaba de aprender nunca. Cada uno en su profesión va aprendiendo permanentemente. En política menos que en cualquier otra cosa, porque al final yo creo que he llegado al límite de lo que puedo llegar en la oposición. Y por eso, si seguimos en la oposición, no tiene sentido permanecer más tiempo, porque llevo 12 años, creo que ya más tiempo sería absurdo y había que probar nuevas vías. Yo no estoy cansado, tengo toda la ilusión del mundo y quiero empezar una nueva etapa política, que es la de gestionar. Hasta ahora he hecho el control y fiscalización del que gobierna, eso es lo que tiene que hacer la oposición en una democracia. Ahora quiero poder gestionar, quiero que el equipo con el que estoy trabajando desde hace algún tiempo asuma la responsabilidad de sacar adelante esta ciudad y tome las medidas que desde hace mucho tiempo tenían que haberse tomado y, desgraciadamente, por la razón que sea, porque no ha habido voluntad política, porque no ha habido capacidad técnica, porque no se ha querido asumir desgaste y asumir reformas, pues no se han tomado, ¿no? Pero yo creo que hay que dar esos pasos. Tengo una confianza enorme en esta ciudad, creo que Córdoba tiene un potencial que no se está sabiendo aprovechar y que nos situaría mucho más arriba en todos los rankings de lo que estamos ahora. Creo que Córdoba es de las ciudades que tienen historia y que tienen una historia de verdad, no una historia inventada, y esas ciudades de verdad, esas ciudades potentes, siempre tienen oportunidades que se tienen que saber aprovechar. En los últimos años Córdoba ha sido una ciudad abandonada, dejada a su suerte, lo que en Andalucía decimos un cortijo sin amo, y eso acaba resultando tremendamente caro, acaba transmitiendo poca confianza a los vecinos de Córdoba y a quienes pueden invertir de fuera, acaba transmitiendo una sensación de ciudad a la deriva, que eso es lo que yo creo que tenemos que recuperar. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, creo que tenemos las personas idóneas para aplicarlo y creo que los cordobeses lo van a notar si deciden darnos su confianza de inmediato, el cambio de rumbo que queremos darle a Córdoba, y que van a notar que ese cambio de rumbo es a un destino más seguro, más estable y
y más cómodo para el conjunto de los cordobeses. Hay muchísimas encuestas o comentarios sobre los que se habla y se dice que hay un poco de desinterés hacia la política generalizado, no solo en Córdoba, yo creo que a nivel nacional. Un perfil muy claro es la gente joven, la gente que se considera apolítica por completo, y otro perfil es el de una persona de mediana edad que tenía su futuro perfectamente encaminado y que pues, por la situación actual se ha visto que se le ha venido todo abajo, ¿no? Y se comenta que existe ese tipo de desinterés. ¿Qué hay que decir a ese desinterés, José Antonio? Bueno, es cierto que siempre la ha habido, hay una opinión que se extiende en la sociedad contraria a lo político, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la política. Eso ha existido desde la Grecia antigua, Desde que existe la política ha existido una corriente contraria a la política. Porque desde que hay la política nace porque los griegos se dan cuenta de que en cuanto se organizan como comunidad necesitan que haya personas que se dediquen a administrar esa comunidad, porque cada uno busca su interés personal, su interés particular, y hacía falta que hubiera personas que se dedicaran a defender el interés colectivo de esas polis griegas que empezaron a surgir. Pero desde la aparición de la política ya hubo filósofos, por supuesto habría vecinos griegos, que estarían en contra de ese formato y de la actividad que hacían los políticos. Ya no te cuento en Roma, en la Edad Media, en fin, siempre ha habido rechazo a la política. Y va a seguir habiéndolo. Pero yo no dramatizaría, yo no creo que sea una situación límite, creo que además cuando lleguen las próximas elecciones nos vamos a dar cuenta que hay algún tópico que se cae. Por ejemplo, según mi impresión, yo creo que en las próximas elecciones va a haber bastante más participación que hace 4 años, bastante más. Creo que va a haber, eso va a demostrar que en un momento de crisis, en un momento en el que se hace más visible, más palpable esa sensación, ese rumor, ese desencanto, ¿no? Ese desencanto a la política, pues vamos a ver cómo, curiosamente, hay más gente que va a votar y más gente que, por tanto, de alguna forma hace política, ¿no? Con su voto. La forma de verdad con la que se hace política es votando. Y en este caso, pues yo creo que va a haber un incremento importante en la participación. Creo que va a haber una campaña donde el papel del ciudadano va a ser mucho más importante de lo que ha sido en otras ocasiones. Probablemente tengamos un papel más bajo, un perfil más bajo los políticos, y un perfil más alto los ciudadanos. Y eso lo vamos a percibir también con herramientas nuevas que antes no había de participación, como puede ser Facebook, como son las nuevas tecnologías, como son la participación en formatos que ya no son mítines, sino que son diálogos, ¿no? Nosotros vamos a hacer una campaña donde vamos a tener reuniones, ya la estamos teniendo, ¿no? Con colectivos, con vecinos de algunos barrios, con personas que están interesadas en un proyecto, y lo que queremos es que ellos nos cuenten qué es lo que quieren y que podamos contrastar opiniones, no ya ese formato donde uno habla y los otros escuchan y aplauden, ¿no? No, esto es mucho más bidireccional y curiosamente eso está atrayendo a mucha gente a una actividad política un tanto abandonada. Y existe el desencanto, yo no quiero negar que existe el desencanto, lo que quiero es relativizarlo. Creo que pues está en una parte reducida de la población, en una parte que ve en los políticos el problema y la solución. Y esa es la ventaja de la democracia. Lo que tiene que hacer la sociedad es exigir a los políticos que acertemos en las decisiones, que hagamos bien nuestro trabajo y que desde luego no utilicemos la política en beneficio propio. Eso es lo que tiene que hacer la sociedad y lo hace bien. Y tiene que marcar su presión y tiene que ser exigente y tiene que ser contundente con los políticos. Pero también tiene que participar en hacer mejor la política desde el otro lado, sabiendo a quién vota, no dejando o no frivolizando con su voto, participando en los debates que se puedan realizar en la ciudad y tratando de que su opinión también valga a la hora de tomar decisiones que la ciudad necesita, ¿no? Yo eso creo que hoy es más visible, más palpable, más real que en elecciones anteriores, y a nosotros nos está sirviendo para afinar ese programa que antes te decía que queremos que se aplique en Córdoba a partir del 22 de mayo, que hoy es mejor que era hace 4 años, pero sobre todo es mejor porque nos han ido aportando muchas cosas las personas que viven en Córdoba, que tienen desencanto muchas de ellas,
pero que han querido aportar su grano de arena, su mejora a esa propuesta política que queremos hacer. Si tuviéramos que analizar esa propuesta política en 3 palabras, ¿cuáles la definirían? Pues me sobran 2, porque mira, hay rapidito una y todo. que la define: empleo. O sea, mira, Córdoba en los próximos 4 años va a tener grandes retos y cosas muy importantes que tiene que hacer, pero tiene un gran problema. Lo demás son circunstancias, son acontecimientos que hoy están, mañana no, o herramientas, palancas que pueden servir para lo que de verdad es importante, que es el empleo. Si dentro de 4 años hacemos una gestión cultural muy buena y somos capital cultural de Europa y hacemos una programación magnífica, pero seguimos teniendo 40.000 parados, un fracaso. Si tenemos la mejor oferta deportiva que haya en toda España, con un deporte de calidad y además un deporte de primer nivel, pero sigue habiendo 40.000 parados, un fracaso. Si mejoramos los parques, los jardines, la seguridad y sigue habiendo 40.000 parados, otro fracaso. O sea, todo tenemos que orientarlo a que el gran problema de Córdoba hoy, el gran problema de la sociedad de Córdoba, de la familia, de las personas que se sienten, una persona que está en el paro más de un año, se cuestiona incluso como persona y tiene un problema de valoración personal, de saber qué hace cuando se levanta por las mañanas, de tratar a su familia, de saber cómo se relaciona. Y eso tiene que ser el objetivo y la obsesión de cualquiera que quiera gobernar. Por eso a mí me da tanta pena cuando en los debates en el ayuntamiento oigo a personas de Izquierda Unida o del PSOE decir: es que el empleo no es una competencia municipal. No, oiga, hay que ser muy incompetente para no asumir que el empleo es el gran tema al que tiene que dedicarse el ayuntamiento y hacer todo lo que esté en su mano para que se cree empleo. Yo lo he dicho públicamente, lo repito ahora, lo voy a repetir muchas veces: si dentro de 4 años, vamos, si yo soy alcalde de Córdoba y dentro de 4 años hay un solo parado más, yo no me vuelvo a presentar a las elecciones, porque entenderé que si no he sido capaz de resolverle la papeleta a los 40.000 parados de Córdoba, pues yo he fracasado como alcalde. En los últimos 3 años, o en los últimos 4 años, en Córdoba ahora mismo tenemos 16.000 parados más que hace 4 años. Bueno, pues a mí usted me puede decir que ha gestionado muy bien lo que sea, que ha construido el teatro no sé qué, que ha construido la carretera no sé cuánto, pero con 15.000, 16.000 parados más en Córdoba en 4 años, usted no me puede hacer un balance positivo de su gestión, porque lo que hemos hecho es empujar a una situación terrible a muchas familias, a muchas personas que viven con nosotros. Y la gran prioridad, por eso te digo que nuestro programa, ¿cómo se puede definir? Empleo, programa para el empleo. Conseguir oportunidades para que a Córdoba vengan empresas, vengan empresarios, o activemos a los autónomos para que creen puestos de trabajo. Si dentro de 4 años conseguimos que haya 3.000 cordobeses que han salido del paro y están trabajando, ya hemos avanzado. Si son 4.000, hemos avanzado más. Si son 5.000, magnífico. Pero esa es la línea y por ahí es por donde tenemos que trabajar. Lo demás tiene que ayudar a que eso sea así. Y vamos a intentar hacer la mejor gestión posible en cultura, en deporte, en turismo, en seguridad. Vamos a intentar que sea lo mejor posible. Pero nuestra obsesión, el empleo. José Antonio, en los últimos 4 años imagino que te habrás llevado tus decepciones o desilusiones y también muchas alegrías. ¿Qué ha sido? Vamos a sacar una y una. Algo que te haya sorprendido mucho, da igual sea un comentario, sea una persona, sea lo que sea, y algo con lo que te haya dejado tu huellita por ahí. Bueno, ha habido... esto ha sido 4 años donde es difícil identificar una cosa, tanto en la alegría como en lo que te hace daño, ¿no? A mí lo que me ha hecho daño y me ha dejado sin dormir alguna noche y me ha creado angustia, ¿no? Es cuando te llega esa gente que te hablaba antes a pedirte ayuda porque es lo último que pueden hacer, que tú notas que le da vergüenza incluso decirte cuál es su situación, que notas que están pasando un mal rato, pero que tienen la obligación, porque tienen que sacar adelante a su familia y tienen que atender a su casa, de decirte: écheme una mano, ayúdame a lo que sea. Y te das cuenta que no puedes ayudar y coges el teléfono y llamas a una persona y no puede, llama a otro y no puede, llama a otro y no puede. Y te das cuenta de lo ingrato que es la oposición, porque esos son los momentos donde a nosotros nos hubiera encantado poder gobernar, poder estar dirigiendo las políticas de Córdoba para que eso no pasara, ¿no? Para que en primer lugar no hubiera perdido el empleo esa persona y en segundo lugar para que cuanto antes
pudiera tener una oportunidad de encontrar un puesto de trabajo. Sin duda, en estos 4 años lo peor ha sido eso. En lo personal, en el ego personal, bueno, pues también en estos 4 años ha habido situaciones donde te das cuenta de que hay personas en Córdoba que no se dan cuenta de que le estamos viendo, ¿no? Y que te llegan y te dan una palmadita en la espalda a ti, te dan la vuelta y se lo dan al que está al lado, te dan la vuelta y se lo dan al otro. Eso no es exclusivo de estos 4 años, es una cosa que ocurre habitualmente, pero cada vez soy menos tolerante a esa falsedad que algunos tienen y con la que algunos actúan, ¿no? y que luego resulta muy visible en ciertos casos, ¿no? Y en cuanto a la alegría, pues justo lo contrario. A mí me ha sorprendido mucha gente que después de que no gobernásemos y de que se supiera que no estábamos gobernando, se han acercado a nosotros y han dicho, oye, me parece, con perdón, una putada lo que te han hecho, creo que no es de recibo y desde este momento quiero que sepas que te voy a ayudar para que dentro de 4 años no puedan pactar, que tengamos una mayoría suficiente para poder salir adelante. Y ha habido muchas personas de forma anónima, de forma desinteresada, de forma permanente, de forma leal, que nos han ayudado a mejorar nuestro proyecto, a estar en la calle, a llegar a la gente, después de no gobernar. Y había mucha gente que creía que íbamos a gobernar, se acercó y luego se fue, y bueno, pues el contrapunto, estas personas que han demostrado que son buenas personas, buenos cordobeses, y además son leales, que yo creo que eso es importante que se valore hoy día, porque en fin, no corren buenos tiempos para la lealtad, ¿no? Para ir terminando, hay una parcela a la que no hemos entrado y yo no me quiero olvidar, porque el día de la presentación de José Antonio Nieto como candidato, al cual estuvo muy arropada, porque vinieron, vino el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, vino el señor Arenas, también estuvo aquí acompañando, muy arropado, eso sí. Se vio un vídeo en el que hasta su hijo formaba parte de ese vídeo. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo están esos niños que, bueno, eran muy pequeños, pero cada vez se van dando cuenta más de lo que significa que su papá sea político, se dedique a la política y quiera ser alcalde de Córdoba? Bueno, ese acto de la presentación de nuestro proyecto, para mí era un acto muy especial, desde hace mucho tiempo. Yo no suelo llamar a nadie para que vaya a los actos públicos. Ese día sí llamé a los que yo considero amigos, porque quería que vieran que íbamos en serio, quería que fuera un acto muy de verdad, muy con las cartas boca arriba, con lo que queremos hacer de Córdoba y con la forma en la que afrontamos esta recta final de la campaña electoral. Al final ya quedan 97 días para las elecciones, estamos ya en el último sprint. Y ese día yo quería también que se hiciesen cosas que no eran habituales en la política, ¿no? El formato del acto fue distinto, vosotros lo visteis, y hubo una compañera, Beatriz Jurado, la presidenta de Nuevas Generaciones, que nos sugirió el que los niños, que en fin tenemos en este momento a muchos niños de distintas edades que son pues yo tengo 2, los compañeros del grupo municipal tenemos, en fin, una parte importante, no te digo una guardería, pero casi. Una nueva generación, ¿no? Una nueva generación que empuja y que tiene sus problemas. Luego hemos tenido nuestras bajas por maternidad y todas estas cosas que te crean una complicación en el día a día. Pero bueno, nos pareció una idea interesante, ¿no? El que los niños también fuesen protagonistas ese día, porque lo sufren a diario, el que no estemos en casa, el que lleguemos tarde, el que no podamos ir a hablar con la tutora, el que algún día fallemos cuando tienen el teatro del colegio, bueno, pues que ellos también pudieran dar su opinión, ¿no? Y lo hicieron, creo que de una forma simpática, que fue divertida. No queríamos queríamos que estuviera absolutamente claro que no estábamos utilizando a otros niños hablando de nosotros. Queríamos que se notara perfectamente pues, que era mi hijo, que era el hijo de Miguel Ángel Torrico, el hijo de Rosario Cano, en fin, que eran compañeros del grupo municipal, que, en fin, que era una apuesta divertida por un formato distinto de ver qué piensan nuestros niños de nosotros mismos, y a mí me pareció divertido, yo me lo pasé muy bien cuando lo estaban grabando y me emocionó verlo allí y fue un momento bueno. Mira, la familia es la gran sufridora de la actividad política, es la que sufre
el día a día de lo que hacemos. De todos los partidos, no es exclusivo de mío ni del Partido Popular, pues los compañeros del Partido Socialista tienen el mismo problema, los compañeros de Izquierda Unida tienen el mismo problema. Es imposible de hacer compatible porque todo el mundo entiende que tienes que atender a tu familia, pero también quiere que atiendan lo suyo y te dicen, oye, esta noche que me tienes que venir a mi peña, mañana que tienes que ir a la asociación de vecinos, te piden verte en los barrios y reunirte con la gente y claro, para hacer eso tienes que estar mucho tiempo fuera de tu casa. Yo habitualmente salgo a las 9 a dejar a los niños en el colegio y vuelvo a las 10:30, las 11, la hora que ya están durmiendo, evidentemente, ¿no? Y poder tenerlos presentes allí a través de esa imagen, pues fue algo divertido y algo positivo. Te diré que Germán, mi hijo, que mañana cumple 6 años, pues a partir del vídeo ya estaba aburrido y quería irse, o sea que a él le interesaba lo suyo, quería hablar de su libro, como decía Umbral, y cuando vio el vídeo ya... el resto ya me aburre. El resto aburrido. Bueno, pues quedan 90 y, ¿cuánto hemos dicho? 97 días para el 22 de mayo, nos queda trabajo por delante. Muchísimas gracias por concedernos este ratito, esta mañana, y por supuesto, pues, ¿qué le vamos a decir? Que a seguir trabajando y que esperamos verle por aquí más a menudo. Y darle las gracias de nuevo por estar aquí. Pues encantado de estar con vosotros y la próxima a ver si lo hacemos cocinando. Pues nada, nosotros abrimos la cocina, queda abierta la sesión de cocina para cuando queráis. Muy bien. Muchísimas gracias, José.